más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo y lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mis pecados. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No, no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo y lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo y lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea... El siguiente segmento es un espacio patrocinado. Las opiniones y conceptos expresadas no representan necesariamente las opiniones y conceptos de Celestial Estéreo 104.1 FM. Bienvenido. A partir de este momento comienza nuestro programa Comprensión Objetiva de la Biblia. Técnicas para la comprensión objetiva de la Biblia. Muy buenos días para todos los oyentes. ¿Y qué pensaron? ¿Que no íbamos a aparecer hoy? ¿Que no íbamos a llegar esta mañana? Pues claro que sí. Ofrecemos un poquito de disculpas. Estamos retrasados, pero no hay ningún problema. Vamos a arrancar nuestro programa. Para todos esos oyentes que nos llamaron, que nos preguntaron, que nos escribieron, porque no han iniciado, no los escuchamos, no los vemos. Aquí estamos. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes de este programa, de escucharnos y de estar en la actitud de aprender con H intermedia, aprender Biblia. Vamos a destinar el programa de hoy a responder una pregunta de los oyentes. Queremos aclarar ese tema porque nos llegan muchas preguntas, recibimos muchas preguntas. Normalmente intentamos responder la mayor cantidad de preguntas en los programas, pero ustedes saben que a veces un programa puede tomarse una pregunta porque hay que analizar todo el contexto. Entonces, con las preguntas, invitamos a los oyentes a que sigan preguntando durante el mes en las líneas que tenemos abiertas en los medios de comunicación, y nosotros ya vamos a intentar responder esas preguntas en la mayor brevedad, pero por medio del chat u otros medios para que podamos alcanzar a responder todas las preguntas. El medio 317-210-0419 es el número celular de Aprendiendo Biblia, 317-210-0419, y tenemos nuestras redes sociales siempre abiertas y disponibles para que también escriban allí sus preguntas en el Twitter, @apbiblia, @apbiblia, y en el Instagram y en el Facebook nos encuentra como Aprendiendo Biblia, con una H intermedia, Aprendiendo Biblia. Por allí tenemos personas que están pendientes de que usted escriba y que nosotros podamos recepcionar esas preguntas. Lo invito a usted, el oyente, la oyente, que visite www.aprendiendobiblia.com. Allí hay una zona de preguntas frecuentes. Hay un equipo trabajando para contestar las diferentes preguntas que normalmente se hace uno acerca de la Biblia. Por ejemplo, en esa zona de preguntas frecuentes está la respuesta que es Dios, que es Jesucristo, vida, iglesia, el pecado, la tentación, la muerte, la fe versus las obras, el bautismo, la resurrección versus la reencarnación, preguntas sobre María, preguntas sobre profecía, preguntas sobre la cruz, sobre el diezmo, que también hoy vamos a dedicar a responder un poquito sobre el diezmo,
sobre las preguntas frecuentes que se hacen sobre el espíritu o el alma, los ángeles, las comunidades indígenas, sobre religión. Entre a la zona de preguntas frecuentes en www.aprendiendobiblia.com. Allí hay muchas respuestas a la mayoría de las dudas frecuentes que suscitan entre los diferentes oyentes. Hoy vamos a hacer la rifa del bono. Recuerden que hace 8 días se hizo el programa de preguntas y algunas personas hicieron una llamada, entonces vamos a rifar el bono. Para iniciar, quiero pedirle... bueno, antes de la rifa quiero saludar más bien al equipo de trabajo para que escuchemos las voces del equipo. Ahorita damos otras informaciones. Doctora Vilma, buenos días. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Muy buenos días a todos los oyentes aquí a la mesa. Reiteramos otra vez las disculpas de estar empezando unos minuticos atrasados, pero ya estamos aquí y vamos a intentar que no vuelva a pasar. Muchas gracias por esperarnos, muchas gracias por estar ahí pacientemente esperándonos que comenzara el programa. Así es. Tenemos, como siempre, recuerden, invitados especiales. En la mañana de hoy nos acompaña Sonia Henao, ella es administradora ambiental, y también es un placer tener como a todos los invitados a Sonia Henao. Buenos días, Sonia, ¿cómo te encuentras esta mañana? Buenos días, Mauricio, y toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes también. Muy bien, muy contenta de estar acá, muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir. Normalmente a los invitados le preguntamos ¿por qué lee la Biblia? ¿Qué le ve de llamativo? ¿Cuál es lo importante para ti en este caso de estar leyendo la Biblia, de conocer el texto? Bueno, yo creo que por ser administradora ambiental tengo como una gran atracción hacia toda la naturaleza y me parece un texto de alta sabiduría, porque me he puesto a leer y describe muchos procesos y ciclos naturales que están descritos. Me doy cuenta que muchísimo antes de que el ser humano en sí empezara a estudiarla ahorita con su ciencia, su conocimiento, ¿cierto? Antes de que los estudiemos, como el ciclo del agua, por ejemplo. Pues no solamente en Génesis se describe como esos procesos naturales o la parte de la creación, sino que también en otros libros del Antiguo y Nuevo Testamento, toda la Biblia pues habla de la obra de Dios y toda su grandeza. Ver entonces cómo se describe la creación, sus leyes, y saber que el Señor utiliza y respeta todas las leyes con las que hizo su creación, a mí eso me parece asombroso. Es un texto de altísima sabiduría. Bueno, es súper interesante lo que nos comenta Sonia. Vamos a seguir conversando durante el programa. Quiero saludar a Paulita López, quien es la voz del oyente y que tiene ese chat reventado, porque muchos oyentes por allí nos preguntan muchas cosas. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mauricio, así es. Nuevamente un saludo para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por estar siempre ahí sintonizándonos, escuchándonos, mandándonos saludos. Gracias por haber esperado a que nos conectáramos y deseamos que el día de hoy sea de su agrado el programa. Bueno, tenemos una rifa pendiente. Por favor, uno del equipo de trabajo, quien toma la palabra para que me regale un número del 1 al 8. ¿Quién le gustaría darme un número del 1 al 8? Vamos a preguntarle a la invitada un número del 1 al 8 para entregar este premio. El número 5. Bueno, ganadora, Amanda Giraldo. La señora Amanda Giraldo también, que nos estuvo llamando y preguntando. Felicitaciones, te has ganado el bono que tenemos para que lo utilices para el Parque Nacional del Café, que incluye muchas cosas dentro de ese bono y tiene una validez hasta el 31 de agosto del 2016. Es un bono completo para que vaya y entre a todas las atracciones y reclame ese pasaporte de cortesía que le otorga este bono que le entregamos aquí, el programa Aprendiendo Biblia. Muchas gracias, ya nos comunicamos con Amanda para que nos diga dónde se lo dejamos y que lo pueda disfrutar. Felicitaciones a todos los oyentes que nos llaman. Vamos a intentar recepcionar las diferentes preguntas durante el mes para que las podamos ir respondiendo en los diferentes medios de contacto de nosotros.
Bueno, vamos entonces a iniciar. Tenemos por ahí una pregunta pendiente que un oyente nos hizo la vez pasada acerca del diezmo, y este oyente tenía la curiosidad, el oyente nos pregunta si el diezmo todavía está vigente, porque él piensa, o algunas personas a su alrededor le han dicho que el diezmo solo aplicaba para el Antiguo Testamento y que ya no aplica más, que hoy en día el diezmo no aplica. Entonces, ¿qué es este tema del diezmo y qué podemos responder referente a esta duda? Muy, muy buenos días. Recuerden que cada vez que nosotros nos hacen una pregunta y nosotros desarrollamos y explicamos la pregunta, siempre es con relación a lo que dice el texto bíblico. Recuerden que evitamos nosotros dar opiniones personales, opiniones religiosas o la tradición o cómo se ha manejado en las diferentes personas o las diferentes iglesias este tema. Siempre que nosotros en este programa contestamos una pregunta, estudiamos una pregunta, estudiamos un tema, es referido a lo que dice el texto bíblico. No si nosotros, si alguno de nosotros cree o no cree, o lo que cree la mayoría, o lo que explicó tal predicador o tal maestro, si explicó tal cosa, si analizó tal cosa. Siempre recuerden que es basado en el texto bíblico y en forma objetiva, y como es en forma objetiva, que ya hemos aprendido en anteriores programas de analizar lo que dice un texto y el único significado del texto, entonces nos tenemos que introducir como al contexto externo, a la época, qué es lo que está hablando, qué es lo que está diciendo, pero también sabemos y ya hemos aprendido que el texto bíblico, el autor es el Espíritu Santo por inspiración, y es Dios hablando a la humanidad en todas las generaciones, en todos los tiempos. El mismo texto con palabras de tanto del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo han expresado que su palabra es firme, que ellos son fieles, que ellos no cambian su palabra, que se va a cumplir toda su palabra, que va a haber un juicio para la humanidad, un juicio para los creyentes, basado este juicio en la palabra escrita por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, que esa va a ser como el código donde Dios actúa, Dios dice cómo es su carácter, y qué cosas permanecen y qué cosas no permanecen. No sé de dónde han sacado que alguna de las partes del texto bíblico en general, estamos hablando en general, que son los principios que tenemos que tener cuando vamos a abordar. Tenemos que recordar qué es el texto, de qué habla el texto, quién es el autor del texto, y en ninguna parte del Espíritu Santo ha dicho de que cada una de las palabras y de los conceptos que están escritos por inspiración por el Espíritu Santo hayan cambiado, o que Él los vaya a cambiar. Al contrario, dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Es pertinente a todas las generaciones, a toda la humanidad, a todos los creyentes que estemos en Cristo. Es pertinente la palabra del Señor, es actual, no es retrógrada, no es de que Él la pase cambiando, como algunas veces creemos que porque cambiaron los tiempos, entonces se puede cambiar la palabra de Dios, y hay algunas personas que añaden situaciones que no están en el texto, o quitan situaciones que no están en el texto. Muchas corrientes doctrinales han mutilado el texto bíblico, que en la actualidad el Antiguo Testamento no funciona, o que el Nuevo Testamento no funciona, que funcionan unos apartes del Nuevo Testamento, que funcionan unos apartes del Antiguo Testamento. Recuerden que el mismo texto está diciendo que de Génesis a Apocalipsis está inspirado por el Espíritu Santo, que es palabra de Dios, y que Dios es el mismo y que no cambia. Él no cambia por los tiempos, por la cultura, no ha cambiado su palabra
va a permanecer hasta el fin. Tanto va a permanecer hasta el fin que el juicio final estará basado en su palabra. De ahí de entrada ya estamos analizando que la palabra es vigente, o sea, que aplica, que es actual, que normalmente se piensa que como fue escrita hace tanto tiempo y que era para otra generación, no aplica como a conveniencia también. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Saco el texto como para estudiar algunas cositas, pero en realidad el texto es vigente, es actual. El Dios que escribió el texto, y el Espíritu Santo, que es Dios que escribió el texto, no ha cambiado. No ha cambiado. Y el texto tiene las suficientes situaciones también para comprender al ser humano, todo que el ser humano a la final no ha cambiado. No ha cambiado tampoco. Entonces es un texto vigente. De ahí de entrada ya estamos como adentrándonos a esta pregunta que si aplica o no aplica. La Biblia como tal, total. Y además, aplica, además es un tema bien controvertido acerca del texto de la Biblia, de la iglesia del Señor Jesucristo. Hablar del diezmo para la gente es muy complicado, porque les parece que es robar, que les parece que es abusar, y creo que es importante conocer cada tema que habla el Dios de la Biblia en su palabra. Y por el hecho de que a mí no me guste o no me parezca ese tema, no quiere decir que no esté escrito en su palabra. Algo muy importante, porque esta situación, este aspecto de la Biblia, porque ha sido tan criticado, tan manejado, tan manoseado, tan determinado a controversias, porque está implícito que es dinero y riqueza. Y eso es lo primero que tenemos que analizar. Aquí está implícito el dinero y las riquezas. Y ese es un Dios, ese es un ídolo. El ser humano ha convertido las riquezas y el dinero en este aspecto económico, lo ha convertido en un ídolo. Entonces, su vida depende del dinero y de la riqueza. Su seguridad depende del dinero y la riqueza. Su estabilidad depende del dinero y de la riqueza. Su gozo, su paz, su tranquilidad depende del dinero y la riqueza. No depende de Dios, depende del dinero y de la riqueza. Y por eso el Señor Jesucristo en unos apartes dice que el único que compite, el ídolo que compite con él en cuestiones de vida, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de paz, son las riquezas y el dinero, y aún lo llama y le tienen un nombre. Realmente a veces no hemos comprendido el nombre que le colocaron los mismos seres humanos a este Dios, el Dios Mamón. Figúrense, el Dios Mamón, algo que chupa, algo que degrada, el Dios Mamón. Entonces ese es un ídolo que compite con la realidad del Dios único, que es el que da vida, es el que da seguridad, es el que da paz, es el que da gozo, es el que da alegría. Y lo hemos traspasado, todo esto que bendiciones que da el Dios único de la creación, el Dios único que hay, se lo hemos puesto a un ídolo y dependemos de un ídolo que no existe, comprende, aunque el dinero y las riquezas existen, pero ya como Dios no existe, no es un Dios que esté pendiente de la vida, de la estabilidad del ser humano. Y entonces uno tener un ídolo como Dios, depender, así como muchas personas han dependido de las estrellas, otros han dependido de la creación y su Dios es las montañas, el agua, el sol, otros están dependiendo de los ángeles, otros están dependiendo de una cantidad de espíritus o de personas o de leyes y no están dependiendo de Dios. Todo lo que uno haga para su dependencia de vida, su dependencia de seguridad, su dependencia de estabilidad. No estamos hablando de salvación, sino de su dependencia y su existencia y su estabilidad se está convirtiendo en un Dios.
Y y es un ídolo. Y se está convirtiendo en un problema que genera en las personas problemas de autoestima, problemas de seguridad en sí mismo. No confían en el Dios creador que sustenta, quien se encarga, que él ha dicho que se encarga de todo, y cómo no más encargarse de las personas. Está generando en los problemas otra escala, en la humanidad otra escala de valores, otro tipo de visión en donde lo primordial es este tema del dinero. Las personas se enfocan en la vida como uno de los principios más, de los propósitos más importantes es conseguir esta plata. Entonces, con relación con Dios, porque vamos a hablar del diezmo, con relación con Dios en el texto bíblico, porque hay muchos diezmos de diferentes formas y de diferentes estilos. Supongamos, los impuestos son unos diezmos que se le pagan al Estado, que se llaman impuestos, pero son unos diezmos y unos porcentajes. Lo que uno comercialmente paga por un producto, ese producto lleva una ganancia y esa ganancia es un porcentaje que no es del producto. El producto tuvo un costo, el producto tuvo unos gastos, cualquier producto de cualquier empresa, y entonces deberían venderlo y comercializarlo al costo de lo que se gastó en la producción. Pero por lo regular o nunca un producto no se vende al precio de lo que produjo su producción. Y discúlpeme la repetición, su producción, sino que se le pone una plusvalía ahí, una ganancia, un pequeño interés de ganancia de los creadores del producto, de una retribución por la empresa o por la persona del producto. Son unas ganancias. Eso también es una forma de diezmo. Entonces es lo que se le ponga de ganancia al creador, al dueño, al diseñador, al productor. Entonces, pero vamos a hablar aquí del diezmo con relación con Dios. Pero hay un principio que tenemos que resaltar, en donde muchas personas piensan de que el diezmo es de nosotros, ¿no? De que las riquezas son de nosotros, de que lo que tenemos, que trabajamos, que obtenemos es de nosotros. Pero recuerden que el creador de un producto es el dueño de lo que produzca ese producto. Y el dueño de ese producto es el que le puede colocar estas ganancias o estos impuestos o este valor. Entonces lo primero que tenemos que considerar es que no es mi diezmo. Nada de lo que nosotros poseemos es nuestro, porque fuimos creados. Fuimos creados. Y cuando yo creo algo, cuando yo diseño algo, cuando yo fabrico algo, lo que produzca, eso es mío. Le pertenece al creador, al diseñador, al productor. Ese producto le pertenece al creador, al productor. Y las ganancias, lo que ese producto genere, le pertenece al creador, al autor del producto. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Refiriéndose a que todo, Él es dueño de todo. Todo lo que tenemos ahorita, todo lo que conocemos, el dueño de todo es Dios. Entonces vamos a buscar en Hechos 17 y vamos a aclarar este principio que es fundamental. Este principio es fundamental. Miren el Hechos 17, 24 y 25. Listo. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces mire el principio ahí. El Dios creador, el Dios dueño de este mundo, es el dueño de todas las cosas. Mío es el oro, mío es la plata, todo lo que Él creó es dueño. Y todo lo que produzca su creación le pertenece a Él.
Muchas personas dicen, no, pero es que es mi plata. ¿Cómo así que es su plata? Usted la está, es que yo soy el que estoy trabajando, pero es que usted está trabajando con unas herramientas que le dio Dios. Entonces todo lo que usted produzca le pertenece a Dios, porque usted es creación de Dios, usted es un producto de Dios. Dios no está necesitando que usted le dé a Él. Y como dice aquí en estos versículos, Él es el que le está dando, Él es el que le está proveyendo, ¿no? Hace muchos años una amiga trabajaba en una fábrica de químicos, de productos químicos. Ella muy aventajada y muy investigadora y muy creativa en estas cuestiones químicas, y entonces la empresa donde ella trabajaba aportaba el sueldo, aportaba los químicos, las herramientas, y entonces ella, analizando uno de los productos que procesaba esta empresa, que era como el tiner, entonces estaba saliendo muy costoso, tenían que utilizar materiales importados muy costosos, y ella aquí en Pereira se diseñó una fórmula con unos elementos químicos en donde produjo un tiner de alta calidad a bajo costo, a muy bajo costo y de muy alta calidad. Y una vez analizando, ella me decía, yo puedo cobrar regalías por ese producto. Y me comentó a mí, yo le dije, vea, éticamente no, porque usted lo está produciendo en el tiempo en que la empresa le está pagando. Usted lo está, la fórmula química, usted está con los componentes y los materiales de la empresa. Usted está con los distribuidores de la empresa. Entonces, en tiempo de la empresa, le están pagando un sueldo para trabajar. O sea, que ese producto, esa nueva fórmula, le pertenece a la empresa. Es de la empresa. Esa nueva fórmula es de la empresa. Ahí lo que ella estaba haciendo era una buena administración de los recursos que le estaba dando la empresa. Así que era un buen trabajador, pero para eso se le pagaba. Porque aquí a nadie le pagan para que sea un mal trabajador. Mucha gente dice, ay, yo soy tan buen trabajador que me debieran dar un bono, una bonificación, porque como yo soy tan buen trabajador, es que a nadie le pagan para que sea mal trabajador. A todo el mundo le paga una empresa, o el dueño o el administrador se le está pagando un sueldo para que sea buen trabajador y administre a la empresa y produzca y rinda el tiempo y rinda los materiales. No tienen derecho a ninguna bonificación los buenos trabajadores. Lo que tienen es deberes, y tienen deberes todos los trabajadores de ser buenos trabajadores. Y personalmente es descontarle a los malos trabajadores. Entonces se les paga por ser buenos trabajadores. Ahora, si usted no está de acuerdo siendo buen trabajador con el sueldo que le están pagando, sálgase de ahí, pero no esté esperando que por ser buen trabajador a usted lo reconozcan o le aumenten la bonificación o le aumenten el sueldo. Se les paga es para que sean buenos trabajadores. Entonces, el creador, el dueño, el diseñador, el productor es el dueño de todas las cosas. Doctora, pero me surge una inquietud que seguramente también le surge a los oyentes, y es, si el Señor es el dueño de todo, si Él no necesita nada, entonces, ¿por qué surge el diezmo? Vamos a ver de dónde, pero ese es el principio principal, que el diezmo no es de nosotros, no es mi diezmo, el diezmo es del Señor, y lo vamos a ver, porque todo le pertenece a Él, el 100% Él es el dueño. Y todo lo que produzcamos nosotros como criaturas, como diseño, como producto de Él, todo lo que produzcamos nosotros le pertenece al dueño. Eso es muy interesante, pero también surge la inquietud de esa, bueno, Él es dueño de todo, es rico, es el dueño de la plata y del oro, ¿para qué necesita el 10% Él no te está mío? pidiendo. No lo está pidiendo, aclaramos eso, no lo está pidiendo. Él no lo está pidiendo. Él no lo está pidiendo. Estamos aquí sentando un principio. Él es el dueño. Yo como dueño no tengo que estar pidiendo lo que es mío. Pero si Mauricio tiene una cosa que es mía, me la tiene que entregar. Es que me la tiene que entregar sin yo pedírsela. Me la tiene que entregar.
Eso es lo primero que tenemos que aclarar. Y si no se la entrega, entonces estaríamos Le está- estamos me- en si otro... no, me estaría robando. Está robando. Si esta amiga, muy excelente, porque ella se lo aclaró a la empresa, se lo entregó a la empresa, la fórmula, y la empresa se la sigue explotando. Ella no está trabajando ya en la empresa, pero ella aún no puede replicar la fórmula, porque sería un robo a la empresa. ¿Eh? La empresa es la que es dueña de esa fórmula y de ese producto, no ella, no es, porque ella lo hizo en el tiempo, con el sueldo de la empresa, y ella no se hizo dueña de esa empresa. Ella se lo tuvo que entregar a la empresa. Si ella retiene eso, si ella no dice eso, y ella se retira de la empresa y arma, como muchos, otra empresa en donde va a producir este tine y a comercializar este tine, le está robando a la empresa. Y la empresa en ese momento sí lo puede reclamar. Ole, usted no me está dando lo que es mío. La empresa sí lo puede reclamar. Y el señor sí reclama lo que es suyo. Es muy diferente. No pedir, sino reclamar lo que es suyo. Entonces el señor sí puede reclamar el 100%. Puede reclamar el 100%. Es mío. Y todo lo que ustedes produzcan es mío. ¿No es? Porque él es el creador, es el diseñador y nos colocó a nosotros de administradores. Eso también nos pasó una vez en una tierrita que teníamos, y teníamos una administradora, y el día que llegamos de que tenían varios productos frutales, muchos árboles frutales, llegamos y estaba montado en el carro la cosecha, y nosotros le dijimos a la administradora: ¿para dónde va? No, es que como yo soy la administradora, yo me voy a llevar esta primera cosecha. Y digo, ¿cómo así que se va a llevar primero esta cosecha? Y usted puede ser administradora, pero usted no es la dueña. Bájame, hace el favor y baja todos esos frutos de su carro y los monta a mi carro, porque yo soy la dueña. Usted es la administradora, usted me tiene que entregar cómo es que se los van llevando. ¿No es? Y que porque yo estoy trabajando aquí. No, usted está trabajando aquí, se le está pagando un sueldo. Entonces todo lo que produzca este terreno es mío. Me hace el favor y baja eso. Y de paso, pues, hasta luego y mucho gusto. Nos vemos en otra ocasión. ¿No es? Entonces, ese es el primer punto y es fundamental. Que no se les olvide, ni lo está pidiendo, como él dice, no le podemos dar nada como si necesitase de nosotros. Eso es terrible. Nosotros estamos convencidos de que Dios necesita de nosotros. Muchos. Yo he visto a veces propaganda de que Dios te necesita, que Cristo te necesita, que el Señor te necesita. ¿Cómo para qué? Si Dios me necesita a mí, estamos en la olleta. Se los digo sinceramente. Si el Dios dueño de todo, el todopoderoso, el Dios creador, necesita de mí para algo, estamos en la olleta. Un Dios necesitado, ¿no es? Al contrario, como dice aquí en Hechos, es el que da vida, aliento y todas las cosas. Nosotros somos los que necesitamos de Dios y necesitamos a Dios. No, Dios nunca nos está necesitando a nosotros. Nunca nos está necesitando a nosotros. Nosotros somos los que necesitamos a Dios, de las cosas de Dios y de Dios. Pero en el texto bíblico, ¿cuándo aparece y con qué intención aparece el diezmo? Nos vamos a ir a Génesis. Entonces nos vamos a ir a Génesis, donde aparece en el texto bíblico en la palabra diezmo y la actuación del diezmo. En Génesis 14 aparece con Abraham. Muchas veces haremos referencia a situaciones con Abraham. Creo que está en... Mientras que lo buscamos, yo le voy 14:17. Yo le voy dando un saludito a Gloria Elena Guzmán, que nos escucha en España. Y a todos nuestros oyentes, un saludo muy especial. Nos pueden escribir por el chat con el nombre y nosotros aquí los mencionamos, muy queridos. Juan David Zuleta y Durane Castrillón en Italia. Trento, Italia. A Nayibe también, que nos escucha desde Italia. A María May, que nos escucha desde Estados Unidos. A Darío Espinosa, que nos escucha de New Jersey, también en Estados Unidos, un gran saludo. Y a los oyentes que nos escuchan aquí en Pereira, en Colombia y en Santa Rosa. Daniel Mauricio Zapata me puso por ahí manito y radiecito de escucha también. Un saludo al señor Alcibiades, que siempre nos escucha cada sábado. Muchas gracias por sintonizarnos. Génesis 14:17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma
a recibirlo al valle del Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, es la primera vez que aparece en el texto bíblico el diezmo y alguien dando el diezmo a alguien relacionado con Dios. Y con Melquisedec, que ya hemos hablado, que era sumo sacerdote del Dios Altísimo, del orden de Melquisedec. Pero vemos aquí por qué Abraham le dio los diezmos. ¿Cuál fue la motivación de Abraham dar los diezmos? Ahí seguidamente en los versículos que siguen, ahí en el 17 en adelante, desde el 21, nos está hablando cuál fue la motivación de Abraham de darle los diezmos a Dios. ¿Cuál fue la motivación de Abraham de entregar diezmo en décima parte? 14:21. Vea, diezmo es décima parte de todo lo que tengo. De todo lo que tengo, que se llame riqueza. De todo lo que tengo. Muchas veces nosotros nada más lo circunscribimos a dinero, a económico, a plata, pero también el Señor me ha dado tiempo, el Señor me ha dado inteligencia, el Señor me ha dado sabiduría, el Señor me ha dado fuerzas. También tengo que diezmar las fuerzas. Aquí también dice que tengo Abraham le dio diezmos de todo. De todo. Y No, Abraham todo. tenía platica, tenía en el momento mucha cosita. Y eso me parece muy interesante porque muchas personas decimos, no, es que yo no tengo plata. Hombre, sirva. No. Vaya, Sirva. sirva, diezme su tiempo. Tiempo. Venga, ¿en qué puedo aquí Aquí servir? ¿En servir. qué puedo yo gestionar, hablar? Todo lo que Dios le ha dado, todo lo que Dios le ha dado tiempo, le ha dado salud, le ha dado gozo, le ha dado paz. El gozo también hay que diezmarlo, porque nos los ha dado Dios. Los agradecimientos de todo lo que uno recibe. También. Entonces, muchas veces lo hemos suscrito a dinero y que yo no puedo dar el diezmo. No es. El tiempo también hay que diezmarlo. El día tiene 24 horas. ¿Cómo se lo vamos a diezmar a Dios esas 2 horas y pico? 2 horas y pico le pertenecen a Dios, porque vamos a ver que el diezmo le pertenece a Dios. Y una pregunta bien interesante que me acaban de mandar acá. Me dicen, una pregunta, ¿el diezmo se da o se devuelve? Eso es muy diferente. Por eso, si el Señor es dueño del 100%, Usted nos está devolviendo. se está devolviendo. Se está devolviendo. O sea, no se da, sino que se devuelve. Se devuelven 10, pero vamos a ver por qué se devuelven 10. Porque el Señor no nos ha regalado el 100%, nos regaló la salvación. Y aún así tenemos que administrarla. No para perderla, sino para obtener los frutos, porque nos van a reclamar los frutos de la salvación. Es que nos van a reclamar lo producido por la salvación. Tenemos que administrar bien la salvación. Porque Dios todo lo nos ha dado, nos lo ha regalado, pero nos los ha entregado en administración. En administración. ¿No es? No nos ha cobrado, nos los ha en administración y nos va a pedir cuenta hasta de los pensamientos. Figúrense que nos va a pedir cuenta hasta de las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. Y todo lo que nosotros produzcamos, Él es el dueño. Lo que producimos nosotros, Él es el dueño, porque Él nos aportó los materiales, nos aportó el tiempo, nos aportó la salud, nos aportó el conocimiento, nos aportó la inteligencia, la sabiduría. El ser humano, recuerden que el ser humano no somos dueños de nada en relación con Dios. Bueno, no somos dueños de nada. Eso es un principio que les estoy repitiendo y repitiendo. No somos dueños de nada, porque así se van a poder enfrentar a este diezmo con sabiduría, con claridad. Por eso estamos poniendo los principios del diezmo. Y ustedes van a saber si es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Es que nomás el Señor es dueño del oro y la plata y de todo lo mío es dueño en el Antiguo Testamento. Nomás con eso. Él es nomás dueño en el Antiguo Testamento. Él no es dueño en el Nuevo Testamento. Él no es dueño del diezmo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
¿Desde cuándo quedó de ser dueño? ¿Desde cuándo dejó él de ser dueño? Por eso es un principio fundamental. ¿Desde cuándo dejó él de ser dueño? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? Entonces, de las cosas que él es dueño, de las cosas que es él, que pertenecen a él, es todo el tiempo hasta el final. Porque en el juicio también va a juzgar y también va a pedir cuentas de todo lo que él nos dio. Pero entonces me hace otro oyente una pregunta, me dice, bueno, si el diezmo que está en el Antiguo Testamento rige también para el Antiguo, rige para el Nuevo, entonces ¿por qué otras cosas de la ley no rigen si el diezmo hacía parte de la ley? Por eso, porque es que el diezmo es del Señor. El diezmo es del Señor. Ya la ley es otra cosa. Y no importa que el diezmo esté dentro también de la ley. No es que esté dentro de la ley. Miren que aquí está hablando Abraham de diezmo y es antes de la ley. Perfecto. Es antes de la ley. El diezmo aparece antes de la ley, en la ley y después de la ley. Donde aparezca Dios como dueño, está el diezmo. Donde aparezca Dios. ¿Comprende? Porque les estoy diciendo, Él es el dueño. Él es el creador. Él es el dador. Entonces, donde aparezca Dios, aparece el diezmo. Y aparece, vean que estamos analizando antes de la ley. Yo no sé de dónde sacaron que el diezmo es de la ley. El diezmo no es de la ley, el diezmo es de Dios. Es de Dios, no es de la ley. Entonces, donde esté Dios, está el diezmo. ¿Y cómo puede la persona identificar qué cosas son regidas por la ley o antes de la ley o después de la ley? Por ejemplo, el día de reposo, la matación de corderos. Por eso, porque es que el mismo texto lo dice, o sea, aclara, el texto dice que está antes de la ley y después de la ley. Aquí estamos viéndolo antes de la ley. Aquí a Abraham está dando el diezmo y antes de la ley. El diezmo trasciende. Vea, la fidelidad de Dios, porque la fidelidad es de Dios, está antes de la ley, y en la ley también dice que Él es fiel. Entonces dejó de ser fiel porque está en la ley. No, hay cosas que trascienden porque le pertenecen a Dios. Le pertenecen a Él, al Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Le pertenecen a Él. Doctora. Entonces trasciende todo el texto bíblico. El amor de Dios, entonces, en la ley no había amor. Porque está en la ley, entonces ya Dios no es amor. Pero eso es muy interesante lo que se está diciendo. Por eso. Muy interesante porque la gente siempre dice, venga, pero es que solamente aparecía en el Antiguo Testamento, ¿por qué lo tenemos que hacer ahorita? ¿Dónde dice en el Nuevo Testamento? Y lo vamos a ver qué dice. Que esa es la pregunta que todo el mundo se enfrenta para evitar justamente este tema. Ajá. Aquí un oyente, Albeiro Galeano, nos dice, son 2 horas y 24 minutos la 10ª parte del día, lo que deberíamos diezmarle al Señor. Dice acá un oyente. Aunque Él es dueño Muchas gracias. del 100% de nuestro tiempo. Es que todo lo que produzcamos le pertenece a Él. Todo lo que produzcamos. Yo quiero saber por qué, ya en este orden de ideas y el dueño de todo, por qué Él no me solicita que le devuelva el 100 y me está permitiendo quedarme con el 90. Porque te está entregando en administración. Y vamos, aquí en la Biblia está muy claro porque Él no es reclama. Es tu obligación como buen administrador presentarle las regalías. Yo creo que los oyentes están ansiosos por saber en el texto para que se queden, para no quedarnos con excusas. Miren el 21, el 17-21 en adelante. Pero en Génesis, ¿o en qué libro? De Génesis, estamos en Génesis. Génesis 17-21. Esto es antes de la ley. Abraham dio el diezmo antes de la ley. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por tiempo. 14, 14-21, 14-21, el que estábamos leyendo de Abraham. 14-21. Sí, habíamos quedado que Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Entonces, ¿cuál es la motivación en este momento de Abraham de entregar el diezmo? No de las ganancias de la guerra,
ellos habían derrotado a 5 reyes y en esa época, como hasta el día de hoy, el ganador de la guerra se queda con todo el botín, ¿no? Entonces habían participado Abraham y otros reyes y habían derrotado a los reyes de Sodoma y de Gomorra. Y entonces, cuando en la repartición del botín, Abraham dice, el otro rey que acompañó a Abraham ganador en el rescate de Lot, tienen que leer todo el texto. Aquí estamos entresacando el texto, pero por eso le estoy dando el contexto. Resumido. Entonces dice Abraham, vea, yo no voy a tomar nada del botín, pero voy a dar el diezmo de todo lo mío. Y se lo entregó a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué dijo Abraham? Porque el Creador, el Dios Creador, es el que me ha enriquecido a mí. No vayas a tú a creer que esta guerra, que yo soy vencedor, que el botín me está enriqueciendo a mí. El único que me enriquece a mí es el Dios Creador, el Dios Altísimo. Y por lo tanto, yo le entrego su parte. Yo le entrego su parte. ¿No es? Es su parte, yo se la entrego. En una forma de Abraham de establecer, reconocer que el único que lo enriquece a él es Dios. El Dios Creador, el Dios Altísimo, que es el único que lo enriquece a él, que sus riquezas, su seguridad, su estabilidad, su sanidad, su permanencia, se las está proveyendo el Creador. Entonces, en este caso, nosotros al dar el diezmo, estamos reconociéndole al Señor que Él es nuestro proveedor, quien nos da todo, nuestras riquezas, nuestro tiempo, nuestra sanidad, nuestro gozo. Es una forma de reconocerle al Señor. De reconocerle y de agradecerle y de decirle a todo el mundo, vea, es que yo tengo un Dios que me sostiene, yo tengo un Dios que me provee, yo tengo un Dios que me creó, yo tengo un Dios que estoy muy agradecido con Él. Y entonces, vea. Pero entra una pregunta que también le surge mucho a la gente. Bueno, y si esto es de Dios, ¿por qué lo tengo que dar a los seres humanos? Hasta ahora, en este momento, vamos a ver cómo lo estableció él. Exactamente. ¿Comprende? Porque la gente dice, ¿por qué se lo tengo que dar a una persona que yo no sé qué hace con esa platica? Vamos a ver cómo lo estableció. La platica, tú vas a pedir cuenta de la platica que no es tuya. Exactamente. Es un principio. El diezmo no es tuyo. El diezmo es de Dios. Entonces, porque vamos a tener que saber qué se hace con esa platica o con ese tiempo. Sí, el dueño de la plata es que decide cómo lo hace, a quién se lo entrega, cómo lo entrega, para qué lo usa. Uno no tiene que decir, vea, al dueño de la plata y al dueño de la riqueza, vea, un momentico, me explica, me pasa, y aún así, figúrate, la DIAN nos pide declaración de renta para cobrarnos los impuestos, para cobrarnos el diezmo. ¿Por qué? Porque considera el Estado que se está usufructuando de las cosas del Estado. Y como se está usufructuando de las cosas del Estado, usted cada ratico en la pelotera, arreglen las carreteras, porque yo pago impuestos, ¿no es? Pero es que yo lo estoy usando. Los impuestos son el pago del uso, que es otra cosa, que le pertenece al Estado. Esa carretera no es mía, le pertenece al Estado, a todos nosotros. Y entonces, por usarla, tengo que pagar un usufructo. Esos son los impuestos. Un usufructo al Estado, que es dueño de estas cuestiones generales. Que las tiene que tener bien, que las tiene que tener bien. Pero los impuestos no son para pagarle al Estado yo no sé qué cosa. No, es el usufructo que yo estoy haciendo de las cosas del Estado. Entonces, que hay malos administradores es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, vemos que sale de Abraham un agradecimiento, un reconocimiento, y le dice al Dios creador, que es el que me enriquece a mí. Pero ahora vamos a ver otro personaje muy interesante, cuál fue la motivación de su diezmo. 20, ahí mismo. ¿De qué libro? En Génesis. En Génesis 28. Capítulo 28, como siempre, se nos va a quedar muchas cosas en el tintero, pero algo muy importante, que el diezmo es de Dios, y vamos a ver que el diezmo es de Dios. El 28, aquí está Jacob, cuando Jacob está huyendo de Esaú por el cuento de la primogenitura y las lentejas y todas esas cosas, y ya Dios, ya aquí en el 28, Job
Jacob pelea con Dios para que lo admita como primogénito, que él sea propiedad de Dios. Dios había dicho que todo primogénito de Abraham era suyo. Ese es un diezmo de Abraham. Vea, ve personas, ese es un diezmo. Todo primogénito de Abraham, descendiente de Abraham, todo primogénito me pertenece a mí. Me lo tengo yo, aunque él es dueño de todas las personas, de Abraham y de todos los hijos de las personas. Apartó de ese 100% a los primogénitos. Todos los primogénitos le pertenecen a Dios. Descendientes de Abraham le pertenecen a Dios. Jacob no era primogénito, pero Jacob quería que Dios lo tomara como primogénito. Sin ser primogénito, sabemos que Dios lucha y Jacob le gana en esa persistencia. Cuando ya Dios decide tomarlo como Dios, miren el como primogénito, miren lo que pasa en el 28:19 en adelante. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a mi casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces ahí que Jacob, ¿qué le está diciendo a Dios con relación al diezmo? Que todo lo que él tenga se lo dará. Pero ¿qué es lo que lo por estamos cuidarlo, cambiando? lo está motivando a que lo cuide, lo bendiga, le dé, lo sane, lo lleve, lo traiga, todo. Mucha persuasión de Jacob. Inteligente. Pero miren que hemos hablado que el diezmo es de Dios, pero aquí Jacob se está apropiando del diezmo y le está diciendo, mijito, yo te voy a dar el diezmo por unas cositas. Si usted me cuida, si usted me sustenta, si usted me enriquece, si usted me sana, yo lo tomo como Y el Señor Dios. Jesucristo es tan querido que dejó que Jacob hiciera eso y aún así lo cuida, lo protege, lo bendice, lo prospera aún con lo que le pertenece al Señor. Porque se recuerden que Jacob que era muy engañador, muy astuto, pero miren la motivación. Jacob le dijo, vea, el diezmo va a ser algo representativo de que yo te estoy aceptando como Dios. Miren lo que dice, yo te acepto como Dios. Yo creo en ti como Dios y te acepto como Dios. Y entonces mi forma de expresarte que yo te acepté como Dios, para que me cuides, para que me sustentes, para que me protejas, es que te voy a dar el diezmo de todo lo que me des. Es una forma de reconocer cuál es su Dios. ¿Quién es su Dios? Miren otra característica del diezmo. Abraham era para agradecer y reconocer que él era el que lo enriquecía. Pero a Jacob acá es una forma de demostrarle a Dios que él es su Dios. Es una forma de demostrarle a Dios quién es su Dios. Entonces dice, si haces esto y haces esto, eres mi Dios. Y como eres mi Dios, entonces aparto el diezmo para ti. Pero viene siendo lo mismo que de Abraham. No es lo mismo, No es no lo es la mismo. misma motivación. No es la misma motivación. Abraham sabía que ese era su Dios, pero que era su Dios El que lo enriquecía. que lo enriquecía y era una forma de agradecimiento y de reconocimiento. Acá Jacob está volteando esta cosa y es nieto de Abraham. Está volteando esta cosa y dice, es una forma de yo reconocerte como mi Dios. Entonces el diezmo es una forma de reconocer a su Dios. Todas las personas que tienen un Dios le diezman, le ofrendan, le dan a su Dios. Y han determinado cómo reconocen a ese Dios. Entonces, el diezmo es una forma de reconocer quién es tu Dios. Pero vamos a Levítico, porque ya aunque empezamos como unos 5 o 10 minutos tardecito, vamos a aprovechar a buscar en Levítico. Aquí estamos en carrera 27, Levítico 27. No lo tengo acá la carrera. Levítico 27, ¿qué, doctora? Pues casi todo el 27, pero como estamos hablando del diezmo, ¿no es? Entonces, desde el 27, como
25. Bueno, mientras que vamos buscando un saludo para Juliet Cano, que nos escucha el día de hoy, a la señora Marjorie también, que nos envió unas preguntas, a la señora Lilia Parra, que nos escucha. 27:30, más 27:30, sería bueno que se leyeran todo Levítico. Listo. Un saludo para... Jacob también es antes de la ley. Recuerden que Jacob es antes de la ley. Ya aquí en Levítico aparece el diezmo en la ley. ¿No es? Pero el diezmo está antes de la ley. Ahora aquí aparece en la ley. Saludo para Mansun Vaga, que nos pone manita de escucha. El diezmo de la tierra, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, del Señor es cosa dedicada al Señor. Aquí dice el Señor, vea, les aclaro una cosita. Les aclaro una cosita a Abraham, a Jacob, y les aclaro una cosa. El diezmo es mío. Entiendan de una vez, el diezmo no es de ustedes, que me lo están dedicando a mí, que me lo están ofreciendo a mí, que me lo están dando a mí. Bájense de esa nube. Bájense de esa nube. El diezmo es mío. El diezmo es mío. ¿No es? Entonces, bájense de esa nube, que el diezmo es mío. Entonces dice, vea, todo el diezmo es mío. Me pertenece a mí. Entonces, nos tenemos que bajar de esa nube. No estamos entregando mi diezmo. Yo no estoy entregando mi diezmo. Estoy dándole a Dios su diezmo. Devolviendo lo que Su le diezmo. Le pueden poner devolver o lo que sea, pero no se les olvide, les estoy entregando a Dios su diezmo. Porque Él dijo, vea, del 100%, que es mío, dice el Señor, me entregas el 10 y te entrego en administración el 90. Porque Él no ha dejado de ser dueño del 100. Lo leímos allá en Hechos. Doctora, pero entonces la pregunta que hacía Mauricio ahora, ¿para qué él me está pidiendo entonces ese 10? Pidiendo, no te lo está para pidiendo. O para que bájate de esa nube que no lo está pidiendo. Hombre, que no es tuyo. Yo, no es tuyo. Pues de lo que él me dio. No, de lo no que él es me dio. tuyo. Te lo entregó en administración. Bueno, entonces, ¿para qué me está ¿cuál es la palabra que se debe dar, devolver? Vamos a buscar Malaquías. Tenemos muy poquitos minutos. Bueno, vamos a buscar Y, Malaquías. y además otra cosa antes de despedir el programa, sería muy bueno que podamos mostrar en dónde en el Nuevo Testamento dice que Ajá. el diezmo sí aparece en el Nuevo Ya hemos Testamento. hablado que donde aparezca el Señor, donde No, aparezca sí, Dios, pero es aparece bueno el diezmo. poderle mostrar a los Porque el oyentes. diezmo es de Él, es propiedad de Él. Vamos a buscar Malaquías. ¿No es? Quedan muchas cositas. ¿Dónde determinó Dios a quién se le entregaba el diezmo? Porque como el diezmo es de Él, es cuando yo tengo una platica y yo le digo a Sonia, ve Sonia, me consignas esta platica en el banco, en X banco, comprende, para no hacerle propaganda a ninguno, en X banco. Tú me lo tienes que consignar donde yo te diga, porque es mi plata. Entonces hay que consignar el diezmo donde el Señor diga que se le consigna, porque es de Él. Y eso es bueno porque mucha gente dice, ya. no, yo no se lo voy a entregar a donde él dice, sino que yo voy a ir a hacer, ¿Cómo así? llevar un Con mercadito. No. Lo que Él diga y a quien diga Él. Y Él lo tiene establecido en el texto bíblico. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tiene establecido a quién le entregan su diezmo. Bórrense mi diezmo, su diezmo, a quién le entrega y quién se lo administra. Porque también al que se lo entrega es un administrador de la plata de él, de la riqueza de él. A los administradores también le van a pedir cuenta. A nosotros nos van a pedir cuenta del 100%. Pero a los administradores del diezmo de Dios también le van a pedir cuentas. Pero en ese caso, doctora, las cuentas las pide el Señor, no El la Señor, persona. no que la está dando el persona. diezmo, porque uno ya, todo es del Señor, pero entonces uno no le debe interesar si el Señor qué decide hacer con eso, si lo quema, si lo... Ese eso problema es de del él, ese problema de él. Entonces, en Malaquías 3, 6, del 6 en adelante, ya como para terminar, no lo del diezmo. Si quieren saber todavía más del diezmo, en la página de nosotros
Aprendiendo Biblia. www.aprendiendobiblia.com, la zona de preguntas frecuentes. Malaquías 3 desde el 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Ajá, oigan, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robar a un hombre a Dios? Pues no, vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Para qué es el diezmo? Para que haya alimento en la casa de Dios. Para eso es el diezmo. Sí. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Eso es, doctora, se nos acabó el tiempo, pero es bueno que mediten en este test. Prosperidad. Mira, pero mire lo que está diciendo, me están robando. Todo aquel que no me dé el diezmo, y sea creyente o no sea creyente. El problema es que sea creyente o no sea creyente. Todos los seres humanos, Dios hace salir el sol para todos, provee la lluvia para todos, Él proveyó la salvación para todo aquel que cree. Entonces, si no nos agarramos a los beneficios de Dios, le estamos robando a Dios. Le estamos robando a Dios. Se nos acaba el tiempo, lastimosamente. Entonces, para terminar, quedemos en Mateo 23. Mateo 23, 23, que vuelve a aparecer aquí el diezmo. Dice rapidito, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahí queda entonces para que lean las citas bíblicas. Vamos a tratar de cerrar este tema un poquito el otro programa, pero se nos acabó el tiempo. Curso de exégesis hermenéutica en la UTP, ya empieza este 4 de agosto a las 6:30 p.m. Inscripciones 317-210-0419 o nos buscan www.aprendiendobiblia.com. Para todo el equipo de trabajo, muchas gracias. A la invitada Sonia, muchas gracias. Y a la Radio Celestial, a todos los oyentes, un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Acabas de escuchar Comprensión Objetiva de la Biblia. Si tienes dudas y preguntas, puedes agregarnos al 317-210-0419. Comprensión Objetiva de la Biblia. Disfruta del curso Comprensión Objetiva de los Textos Escritos, usando la Biblia como texto de estudio.